Tenía 31 años cuando lo encontraron muerto en un edificio abandonado. Nadie lo reconoció. Nadie lo reclamó. Ese cuerpo había sido la voz de Peter Pan. Son 7 historias de niños que Hollywood convirtió en producto, exprimió y desechó. Uno murió con una aguja en el brazo. Otra fue despojada de su fortuna por su propia familia. Y la más famosa de todas fue medicada desde los 13 años para no engordar ni dormirse en los rodajes. Fueron ídolos de su época, imágenes de perfección frente a la cámara, mientras por dentro caían en picado sin que nadie los frenara. Uno terminó vendiendo objetos robados para sobrevivir. Otro fue expulsado de los estudios por tener acné. Y una terminó convertida en ejemplo legal por el abuso económico que sufrió. Esta no es una historia de fama. Es una lista de daños colaterales que dejó la fábrica de estrellas del viejo Hollywood. Durante los años 40, si decías niño prodigio, decías Bobby Driscoll. Era el rostro limpio, la voz dulce, el hijo ideal de la América de posguerra. Disney lo convirtió en su niño estrella. Ganó un Oscar juvenil. Fue protagonista de Canción del Sur, La Isla del Tesoro, y prestó su voz y movimiento a Peter Pan, el niño que nunca debía crecer. Pero Bobby sí creció. Y eso fue el principio del fin. A los 16, empezó a tener acné. Su cara cambió. Su voz también. Ya no encajaba en el molde de estrella infantil perfecta. Disney no le renovó el contrato. Sin avisar, sin explicaciones, sin una despedida. Pasó de ser el niño dorado de Hollywood a un adolescente que nadie quería contratar, rechazado por la industria que lo había hecho famoso, cayó en el olvido. Y en la desesperación, intentó volver al mundo del espectáculo, sin éxito. Se alejó de su familia, se metió en ambientes peligrosos. Empezó a consumir. Para los 20 ya tenía antecedentes penales. Robo, posesión, falsificación de cheques. Su rostro había estado en las marquesinas. Ahora estaba en fichas policiales. Murió solo, a los 31 años, en un edificio abandonado de Nueva York. No llevaba documentos. Fue enterrado como un desconocido en una fosa común. Nadie supo quién era hasta años después, cuando la policía identificó sus huellas. Nadie de su entorno lo buscó. Nadie supo que el cadáver sin nombre había sido el niño que dio voz a Peter Pan. La misma industria que lo convirtió en ícono familiar, lo soltó como un juguete viejo. Y así murió. Como si nunca hubiera existido. Tenía 14 años cuando apareció por primera vez en televisión. Dana Plato se convirtió en una de las caras más queridas de Estados Unidos con su papel en Diff'rent Strokes. Era dulce, encantadora, y parecía tener una carrera asegurada. Detrás de cámaras, la historia era otra. La fama le llegó demasiado rápido y sin red de apoyo. A los 18 quedó embarazada y los productores la sacaron del programa. Así, de un día para otro, dejó de trabajar. De estrella infantil pasó a ser madre soltera. Sin trabajo, sin preparación y con la presión de haber sido famosa tan joven. Intentó mantenerse a flote, pero la industria ya no la quería. Cayó en adicciones. Hizo películas de bajo presupuesto. Posó en revistas. En un intento desesperado por conseguir dinero, terminó cometiendo un robo menor a mano armada en una tienda de video. El cajero la reconoció. Fue arrestada. Pasó por rehabilitación. Dio entrevistas. Lloró en cámaras. Pidió una segunda oportunidad que nunca llegó. A los 34 años, fue encontrada sin vida en una caravana. Oficialmente, fue una sobredosis. Ella había dicho días antes en un programa de radio que estaba limpia y que quería volver a actuar. Nadie la creyó. El público que la vio crecer no tuvo piedad. La trataron como un chiste, como un caso perdido. Dana Plato murió sin fama, sin fortuna y sin respeto. La industria que la convirtió en ídolo juvenil nunca respondió por ella. Tampoco lo hizo la audiencia que la aplaudía cada semana en horario estelar. Fue descartada, olvidada y ridiculizada. Fue el actor mejor pagado del planeta. A los 19, Mickey Rooney ganaba más que cualquier adulto en Estados Unidos. Estaba en todas partes, en todos los cines, con todas las chicas. Era el hijo favorito de Hollywood. Hasta que dejó de ser útil. Lo tenían trabajando 18 horas al día. Lo mantenían despierto con pastillas. Para dormir, otras. Para el hambre, otras más. Y nadie le preguntaba nada. Era una máquina de producir dinero.
y el sistema no iba a dejar que se detuviera. En pantalla, sonreía, bailaba, coqueteaba. Detrás de cámaras, era otra historia. Se casó 8 veces, cayó en bancarrota más de una vez, perdió millones, le robaron, lo estafaron. Su propio hijo lo golpeaba y lo encerraba en su casa. Lo denunció cuando ya era anciano. Pero todo empezó mucho antes. Rooney fue el primero al que Hollywood exprimió hasta dejarlo seco. Le daban sustancias desde joven para que aguantara los rodajes sin dormir. Tenía 21 años, y parecía de 14. Eso le convenía a los estudios, así que lo mantenían joven a base de fármacos. En público, seguía siendo una figura entrañable. En privado, era adicto, violento, paranoico, quebrado y solo. Su carrera se desmoronó en cuanto dejó de vender entradas. Pasó de protagonizar éxitos a aceptar papeles menores solo para pagar sus deudas. Murió a los 93, pero su final fue igual de trágico que el de los otros. En sus últimos años, confesó que todo fue una fachada. Dijo que Hollywood lo destruyó desde adentro, poco a poco, mientras el mundo aplaudía. Mickey Rooney no tuvo una infancia. Tuvo un horario de grabación y una farmacia personal. Cuando dejó de ser rentable, dejaron de mirar. ¿Qué harías si tus padres te robaran cada centavo que ganaste desde que eras niño? A Jackie Coogan lo convirtió en estrella Charlie Chaplin. Tenía solo 7 años cuando protagonizó El Chico y se volvió el primer actor infantil mundialmente famoso. Giras internacionales, contratos millonarios, juguetes con su cara. Ganó millones antes de cumplir los 10. Pero mientras él llenaba teatros, sus padres llenaban sus bolsillos. Literalmente. No dejaron nada. Cada cheque, cada premio, cada ingreso desapareció. Cuando cumplió la mayoría de edad y pidió acceso a su fortuna, le dijeron que no había nada. Ni $1. Su madre y su padrastro se lo habían gastado todo. Casas, joyas, fiestas. Y cuando él protestó, lo llamaron desagradecido. Su madre dijo: «Nunca prometimos darle nada. Era parte de la familia, no un empleado». Se convirtió en el rostro de una de las estafas más descaradas de Hollywood. Demandó. Escandalizó a la prensa. Y aunque perdió la mayoría de su dinero, su caso dio origen a la famosa Ley Coogan, que obliga a guardar una parte de los ingresos de los actores infantiles en una cuenta protegida. Pero el daño ya estaba hecho. Pasó años sin poder trabajar. Nadie lo tomaba en serio. Intentó recuperarse. Lo logró a medias. En los años 60, regresó en televisión con un papel icónico. El tío fétido en Los Locos Adams. Una caricatura gótica, grotesca y triste. Como su vida real, Jackie Coogan fue el niño que reía en pantalla mientras lo saqueaban en casa. Fue traicionado por la gente que debía protegerlo. Y se convirtió, sin querer, en el símbolo legal del abuso infantil en Hollywood. ¿Cómo puede alguien ser una leyenda y al mismo tiempo una víctima silenciada durante décadas? Judy Garland tenía 16 años cuando la convirtieron en inmortal. Interpretó a Dorothy en El Mago de Oz y desde entonces el mundo la vio como un ícono. Pero ese papel le costó la vida. Literalmente. Para mantenerla delgada, despierta, perfecta, los estudios le daban anfetaminas a diario. Y para que pudiera dormir después de filmar, le daban barbitúricos. Tenía 13 cuando empezó con las pastillas del estudio. Lo llamaban rutina. Era una cadena de control disfrazada de éxito. Le pesaban los ojos, pero no la dejaban cerrar los párpados. Le temblaban las piernas, pero debía seguir cantando. Su cuerpo era de una adolescente, pero lo trataban como un producto de fábrica. Mientras el público la adoraba, ella se deshacía por dentro. Intentó dejarlo todo. Cayó, volvió, desapareció, reapareció. Se casó 5 veces. Tuvo problemas financieros constantes. Y nunca pudo alejarse de las sustancias que Hollywood le había puesto en el cuerpo desde niña. Tenía crisis nerviosas en camerinos, lloraba en el escenario, y aún así le exigían que no fallara, porque el nombre Judy Garland llenaba salas. Aunque ya no pudiera con su alma, murió a los 47. Oficialmente, fue una sobredosis accidental. Pero la verdadera causa fue el sistema que la exprimió desde la infancia. Hollywood la convirtió en un mito. Pero primero la quebró. La drogó, la manipuló, la esclavizó emocionalmente. Y cuando ya no servía, la dejó caer. Judy Garland no murió sola. Murió con cada dosis que le dieron para seguir sonriendo frente a cámara.
Fue la niña más famosa del planeta. En plena Gran Depresión, mientras el país se derrumbaba, ella bailaba, cantaba y sonreía en los cines, como si nada malo pudiera pasar. Era la imagen de la inocencia, la salvación de Hollywood, la única capaz de vender entradas en tiempos de crisis. Tenía 3 años cuando empezó a actuar. A los 6 ya era multimillonaria, pero lo que no se veía en pantalla era mucho más oscuro. Shirley Temple no solo trabajaba jornadas interminables, también sufría castigos físicos cuando se equivocaba. Si no lloraba en una escena, la asustaban o le pellizcaban los brazos hasta que lo hiciera. Los estudios controlaban cada aspecto de su vida, desde su sonrisa hasta su peinado. Tenía que ser perfecta, siempre. ¿Y cómo se protege una niña que no puede decir no? En sus memorias, reveló que fue víctima de comportamientos abusivos por parte de hombres de la industria, cuando todavía no entendía lo que estaba ocurriendo. Durante una audición, un productor se bajó los pantalones frente a ella. Tenía 11 años. A pesar de todo, Shirley fue una excepción. A los 22, decidió alejarse del cine. Se retiró por completo y reconstruyó su vida lejos de los focos. Tuvo una carrera diplomática, formó una familia y evitó los escándalos que consumieron a tantos otros actores infantiles. Pero la pregunta sigue flotando. ¿Cómo sobrevivió a un entorno que destruyó a casi todos sus compañeros? La respuesta no está del todo clara. Tal vez fue suerte. Tal vez fue el momento en el que dijo, basta. Shirley Temple fue usada como símbolo de pureza mientras vivía en un entorno podrido por dentro. Y aunque salió viva, lo que vio, sufrió y cayó quedó enterrado tras su sonrisa de catálogo. Ganó un Oscar juvenil antes de cumplir los 10 años. Era el rostro dulce y trágico de Meet Me in St. Louis, la niña que podía llorar en una toma sin repetir. Hollywood la amaba. El público la adoraba. Los estudios la querían en todas partes. Y sin embargo, no terminó destruida. Mientras otras estrellas infantiles caían en picado, ella logró lo impensable: salir ilesa. Trabajó durante toda su infancia. Filmaba hasta 10 horas diarias. Pasaba más tiempo en el set que en casa. Tenía una carrera, una rutina de actriz adulta en cuerpo de niña, y aún así, no cayó. ¿Por qué ella no terminó como Judy Garland o Bobby Driscoll? La diferencia fue su madre. Una mujer que le puso límites a Hollywood. No permitió que la medicaran ni que la explotaran más allá de lo permitido. Cada contrato era negociado con firmeza. Cada día de rodaje tenía condiciones. Y si no se cumplían, Margaret no aparecía. En un sistema que devoraba niños, su madre fue un muro. Eso la salvó. Cuando llegó la adolescencia, los papeles escasearon. No fue una caída trágica, sino una transición. Margaret decidió estudiar, alejarse del foco, vivir una vida normal. Más adelante volvió a actuar, pero bajo sus términos. No hubo escándalos. No hubo clínicas. No hubo titulares con su nombre y la palabra ruina. Margaret O'Brien es la excepción que confirma la regla. Una niña actriz que no fue destruida por la industria. Una prueba viviente de que se podía sobrevivir. Si había alguien que dijera basta antes que fuera tarde. Mientras otras terminaron muertas, presas o en la ruina, ella siguió adelante. Y eso, en el Hollywood de entonces, era casi un milagro. Hollywood vendía sueños, pero muchos de esos sueños terminaban en tragedia. No se trataba solo de fama y luces. Detrás de cada sonrisa infantil, había contratos, sustancias, presión, abandono y manipulación. Los estudios fabricaban ídolos. Pero cuando esos ídolos crecían o se rompían, los tiraban como si fueran basura. Y lo más duro es que nadie lo detenía. Padres que robaban, ejecutivos que callaban, fans que miraban sin preguntar. No eran accidentes. Eran patrones. Repetidos, protegidos y encubiertos durante décadas. Queremos saber qué piensas. ¿Cuál de estas historias te impactó más? ¿Crees que algo ha cambiado realmente en la industria? Déjalo en los comentarios. Y si este video te pareció fuerte, interesante o simplemente te abrió los ojos, dale like y comenta, porque eso ayuda a que el algoritmo de YouTube se lo muestre a más personas. Nos vemos en el próximo.